fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier crítico puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Rogamos disculpas, tenemos severos inconvenientes con la transmisión, con el tema de las redes, con el tema de las comunicaciones, pero bueno, estamos al aire precariamente, pero estamos acá con ustedes cumpliendo como cada madrugada en este martes 15 de septiembre. Hoy, por cierto, es el Día Internacional de la Democracia. Y hoy, Día Internacional de la Democracia, tenemos que reivindicar lo que es uno de los componentes fundamentales de la vida en democracia, la posibilidad de los ciudadanos de protestar, la posibilidad de los ciudadanos de expresar de viva voz su criterio, su angustia, sus propuestas, su molestia. Ayer, anoche, prácticamente hasta hace muy poco, ocurrió algo muy importante en el occidente del país, algo que implica varias lecciones para todos los venezolanos. Ayer estalló Maracaibo. Ayer, para decirlo con las mismas palabras del titular de Efecto Cocuyo, arde Maracaibo en protestas por el tema de los apagones, un apagón de más de 12 horas, 4 tandas distintas de apagones consecutivos generaron la protesta enardecida de los maravinos. Creo que hay mucho que aprender de lo que ocurrió ayer. Cuando yo tuve la suerte, tuve la dicha como profesional, como ciudadano, de establecer contacto con la comunidad estadística por allá, por los años 90. Yo creía que yo era un profesional de la comunicación, que yo era un profesional de la información, bueno, por ser docente, por ser periodista, por estar vinculado al activismo social. Y yo descubrí en mi interacción con los estadísticos que la información es algo distinto a lo que yo me imaginaba. La información no es cuento, no es primicia, no es tubazo, no es chisme. La información tiene que tener algunas características, tiene que tener calidad, es decir, tiene que ser obtenida mediante procesos rigurosos, tiene que ser oportuna, es decir, si yo le doy a usted una noticia de hace 10 años, muy probablemente no le sirva, tiene que ser una noticia oportuna, actual, y tiene que ser pertinente, es decir, tiene que dar respuestas a las preguntas que la gente efectivamente se hace. Bueno, hago toda esta digresión porque ayer en Maracaibo pasó una cosa interesante. El gobierno pretendió hacerle una jugada a los maravinos. El gobierno regional hizo un anuncio sobre que le daban permiso y libertad a los dueños de estaciones de servicios, a los dueños de las bombas de gasolina, quiero decir, para importar combustible ellos como pudieran, al precio que quisieran, para venderla como pudieran. Eso, que en una circunstancia normal hubiera generado revuelo, hubiera generado ciertamente algún impacto en esa comunidad, bueno, resulta que ayer para la agenda de verdad del pueblo de Maracaibo estaba en un segundo, tercero, quinto lugar, porque el drama de Maracaibo ayer era el tema eléctrico, el tema de la falta de servicio eléctrico y todo lo que eso implica en una ciudad que normalmente está a 40 grados a la sombra, su temperatura. Bueno,
Llega la tarde, llega la noche, y cuando hicimos contacto nosotros con el periodista Lenín Danieri, periodista zuliano Lenín Danieri, eran más o menos ya las 10 de la noche, nos decía, nos reportaba, tenemos más de 8 protestas simultáneas en toda el área de Maracaibo. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir obviamente que para los maravinos esto es una auténtica desgracia. Maracaibo tuvo un servicio de electricidad de altísima calidad, comparable y en algunos aspectos quizás superior al que le brindaba a la ciudad de Caracas la compañía eléctrica, la electricidad de Caracas. Estaban acostumbrados los maracuchos, repito, a un servicio pertinente, económico, de altísima calidad técnica y con una calidad de respuesta a la hora de las fallas, prácticamente inmediata. Eso fue degenerando, como ustedes saben, Maracaibo está a la cola del sistema de distribución nacional que se origina en Guri, y las fuentes propias de producción termoeléctrica están deterioradas, están reducidas, están fracturadas por la ineficiencia, la mala gestión y la corrupción. Bueno, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se revienta. Ayer Maracaibo se levantó, ayer Maracaibo protestó, ayer Maracaibo le dijo basta a esta tortura que significa para ese bravo pueblo la situación que se está viviendo en el lugar. Yo quiero expresarle a los maravinos mi palabra de solidaridad, mi palabra de respeto, y quiero también a los efectos de los habitantes del centro del país, a los habitantes de Caracas, recordarles que este no es un problema de los maracuchos, este no es un problema del pueblo zuliano, esto no es hacernos solidarios con la lucha de anoche del pueblo maravino, no es hablar del otro, no es hablar de nosotros mismos. Ayer aquí en Caracas hubo un inmenso apagón en todo lo que fue la zona sur de Caracas. Aquí hubo un inmenso apagón en el valle, en las urbanizaciones que están abajo a lo largo de la avenida intercomunal, y arriba en el cerro, en la cordillera de cerros que se extiende desde prácticamente el terminal de la Bandera hasta el hipódromo La Rinconada. Hubo un apagón inmenso en el valle. Ahora, el tema es que aquí las cosas no se saben porque, tú vas a buscar información de verdad en los medios convencionales y, ya sabemos lo que ocurre, pues. Aquí se impuso eso que llamaron algunos alguna vez la hegemonía comunicacional. Por cierto, el que inventó ese término tuvo que salir corriendo y exiliarse en Alemania, ¿no? En un país capitalista donde sí hay electricidad y donde sí hay servicios y donde sí hay calidad de vida. ¿Qué te puedo decir? Señor Izarra fue el inventor del término hegemonía comunicacional. Debido a la hegemonía comunicacional, los caraqueños hoy sabemos más de el apagón en Maracaibo que del apagón acá en el valle. Sin embargo, insisto en recordarles, así como acá nos llegaron las colas por gasolina 4, 6 años después, pero llegaron. El tema de la electricidad es también un tema muy fuerte para los caraqueños. Algunos ya por fin lo descubrieron, algunos se dieron cuenta que cuando hay agua no hay metro, y cuando hay metro no hay agua, y lo que algunos pensaron que era una casualidad resulta que es consecuencia precisamente del tema eléctrico. En efecto, Caracas se surte de agua gracias a unas joyas de ingeniería que son los sistemas TUI. El agua viene de una cota muy baja y tiene que subir hasta la altura de Caracas, y eso se hace mediante los sistemas TUI 1, TUI 2, TUI 3, y eso implica no solamente tuberías, sino un sistema extremadamente complicado y sofisticado de bombas
que permiten que el agua suba de su cota original hasta la altura de Caracas. Eso fue diseñado en el contexto de una Venezuela en la que había agua abundante y en la que había también energía abundante, porque la democracia venezolana había construido Guri, había construido el sistema interconectado. Entonces, con nuestras abundantes fuentes de agua y con nuestras abundantes fuentes de energía limpia hidroeléctrica, entonces era perfectamente factible construir sistemas como los sistemas de Guri, que por cierto, además, a pesar de que eran unas joyas tecnológicas, lo son aún, solo que están golpeadas por la ineficiencia, por la mala gestión, por la corruptela. Bueno, a pesar de que estaban diseñadas con ese nivel de preciosismo, los ingenieros venezolanos previeron para atender contingencias embalses a esta altura, para que si por alguna casualidad fallaba Guri, bueno, tuviésemos recursos hídricos que bajaran por gravedad y surtieran a la ciudad, incluso si los sistemas TUI estaban detenidos por alguna casualidad o contingencia. Estos señores en 20 años se encargaron de destruir los sistemas TUI y de permitir que se perdieran los embalses que podían surtir por gravedad a Caracas en una situación de contingencia. Y por eso estamos como estamos. Cuando hay energía eléctrica para encender el metro, no hay agua. Cuando hay agua, resulta que están cerradas 14 estaciones y te dicen que es por mantenimiento. Lo cierto es que nuestra ciudad capital está también en una situación de agudo déficit en materia de servicio eléctrico, como lo está Maracaibo y como lo está buena parte del país. Entonces, de esa manera expresamos en este inicio del programa hoy, 15 de septiembre, martes 15 de septiembre, esta información clave con la que abrimos el programa. Ardió Maracaibo, ardió en protesta, ardió en indignación, ardió en la decisión de los maravinos de no seguir callando frente a la tortura que significa vivir sin servicio eléctrico, repito, en una ciudad cuya temperatura promedio está por allí, por los 40 grados a la sombra. Protestó Maracaibo. Debo recordarles, además, caramba, hace más de medio año, bastante más de medio año, la sociedad civil venezolana, las organizaciones más relevantes de la sociedad civil venezolana, buscaron alternativas técnicas, buscaron asesoría profesional, conformaron un proyecto para aliviar, por lo menos en parte, el drama que significa vivir en Maracaibo sin energía eléctrica. Se estructuró un proyecto de ley de auxilio eléctrico para Maracaibo, para San Cristóbal, para Mérida y Nueva Esparta. Eso se hizo, y además esas organizaciones de la sociedad civil fueron lo suficientemente responsables como para no solamente decir, ¡ay, eureka, tengo una idea! ¡Qué bueno! Se me ocurrió esto. No, además buscaron financiamiento, buscaron el dinero para que ese proyecto fuera posible. Eso se hizo hace, repito, más de medio año. Y en esa oportunidad, desgraciadamente, ese proyecto de la sociedad civil tropezó, por un lado, con la displicencia del régimen, pero, oh sorpresa, también con la displicencia de la oposición. Ese proyecto fue engavetado por nuestra Asamblea Nacional, por nuestro presidente Juan Guaidó, engavetado, y en la oportunidad en que lo hicieron, dijeron que ellos tenían otras alternativas mucho mejores. Bueno, pasó el tiempo, no surgieron esas alternativas mucho mejores, y ahí están los maracuchos, protestando contra la corruptela, la ineficiencia y la mala gestión del gobierno de Maduro y de Prieto, y también recordándonos a todos,
que no se puede hacer política con el sufrimiento de la gente. No se puede decir, yo quiero el cambio, pero a costillas de que la gente la esté pasando cada vez peor, por aquella vieja idea de que mientras peor esté el país, peor está Maduro y más fácil es sacarlo. Pues no, chico, no es verdad. En primer lugar, no es ético hacer política con el sufrimiento de la gente. Y en segundo lugar, es mentira que en una dictadura comunista el que la gente sufra signifique debilitar el gobierno. Eso ocurre en los gobiernos democráticos. En los gobiernos que dependen del consenso social, si hay sufrimiento en la gente, si hay malestar social, la base de sustentación del gobierno se debilita y cae. Pero eso es en los gobiernos democráticos. En las dictaduras comunistas es al revés. En la dictadura comunista, mientras más sufrido está el pueblo, mientras más débil está el pueblo, mientras más acogotado está el pueblo, más se fortalece el control omnímodo del Estado, el control totalitario del poder. Es que eso no se entiende. Tras 20 años, ¿eso no lo han entendido todavía? Eso es lo que ocurre cuando se hace política en Twitter y no en la calle. Eso es lo que ocurre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Vamos a La Fuerza es la Unión. Queremos recordarles que hoy, 15 de septiembre, es el Día Internacional de la Democracia. Sí, yo sé que para ustedes, bueno, para todos nosotros, de alguna manera, esto puede significar casi que una ironía, ¿no? ¿Qué significa el Día Internacional de la Democracia en las coordenadas de Venezuela? ¿Cómo vivirlo? Vivirlo desde la nostalgia, por ejemplo. Vivirlo desde la resignación. Vivirlo recordando a aquellos que tenemos la edad suficiente, lo que era vivir con Estado de Derecho. Cosas que para uno eran absolutamente normales. Cosas que para uno eran, bueno, alguien dijo por allí, el hombre sano no advierte la salud. Es necesario, por ejemplo, tener la nariz obstruida para darte cuenta de lo importante que es poder respirar normalmente. El hombre sano no advierte la salud. Bueno, cuando se vive en democracia, no se advierten las ventajas de la democracia. Cuando tú vivías en un país donde lo normal era, por ejemplo, que el partido que ganaba las elecciones, por supuesto, tenía la presidencia de la República y generalmente la presidencia del Congreso, ¿sí?
pero la presidencia de la Cámara de Diputados la tenía el principal partido de oposición. Y la presidencia de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, del Congreso Nacional, la tenía el partido de oposición, porque se asumía, ¿no?, que si el deber de la Comisión de Contraloría era controlar la gestión, quien podía hacerlo mejor era la oposición, no el gobierno, no el partido de gobierno. Y eso ocurría de manera normal. Y para los venezolanos de ese tiempo, eso era parte del paisaje. Bueno, resulta que cuando tú das por descontado algo en la vida, como ciudadano, como persona, como ser humano, como pareja, como familiar, cuando tú das descontado a alguien o algo, te equivocas. Si tú te esforzaste por vincularte con una persona, por agradarle a una persona, por enamorar a una persona, por conquistar a una persona, y una vez que tienes una relación estable con esa persona, la descuidas. Dejas de intentar agradarle, dejas de hacerle obsequios, dejas de atender sus detalles, y la das por descontado. Bueno, lo que terminó ocurriendo es que cuando vengas a darte cuenta, perdiste ese nexo, perdiste ese vínculo, o por lo menos ese vínculo perdió la calidad que alguna vez tuvo. Lo mismo pasa a nivel ciudadano, lo mismo pasa a nivel societal. Cuando tú das por descontado lo que es vivir en democracia, cuando tú das por descontado lo que es vivir en Estado de Derecho, vivir con pesos y contrapesos, y no me refiero únicamente a los pesos y contrapesos institucionales, que es que exista un poder ejecutivo que es controlado por un poder legislativo relativamente autónomo o realmente autónomo, y por un poder judicial que funciona de acuerdo a sus pautas de autonomía. Recordemos, aquí en Venezuela hubo un presidente en ejercicio que fue destituido por una Corte Suprema de Justicia, y estoy hablando del caso de Carlos Andrés Pérez. Aquí llegaron a pasar cosas como esa. Bueno, hoy tenemos la situación que tenemos. Por eso insisto, hoy, Día Internacional de la Democracia, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos desde la nostalgia, desde el cuento de, que todo tiempo pasado fue mejor. Lo vivimos desde la resignación por este degredo en que hoy nos encontramos. O lo vivimos desde la reinvención. O lo vivimos desde la resiliencia, desde la certeza, desde la absoluta claridad de que vivir en una condición no democrática no es aceptable. No es aceptable para nadie, no es aceptable ni siquiera para quienes creen estar ejerciendo el poder. Porque no están gobernando un país, están gobernando una crisis. No están gobernando una nación, están gobernando un desastre. Esta situación que hoy tenemos en nuestro país, repito, no es aceptable para nadie, no es potable para nadie. Entonces, hoy, Día Internacional de la Democracia, los venezolanos, que tuvimos una de las democracias más sólidas del continente, que fuimos refugio para todo aquel que tenía que huir de su patria buscando libertad. Venezuela, la democracia venezolana, que fue asilo para los españoles que venían huyendo de la dictadura de Franco, para los portugueses que venían huyendo de la dictadura de Oliveira Salazar, para los argentinos que venían huyendo de las sanguinarias dictaduras del Cono Sur, para los chilenos que vinieron huyendo de lo que significó el Chile de Pinochet, para los uruguayos, para los colombianos que venían huyendo de la guerra civil. Para todos esos, Venezuela fue refugio y hogar. ¿Por qué? Porque teníamos democracia. Pero, repito, hoy, Día Internacional de la Democracia, nosotros no podemos sencillamente vivir esto desde la nostalgia. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que
tras 20 años de lucha, y se los dice alguien que, por cierto, esos 20 años de pelea se los ha calado completicos. Yo estoy opuesto a este gobierno, no desde el 99, cuando llegaron a Miraflores. Yo estoy opuesto a este gobierno desde el 92, cuando dieron el golpe de Estado. Yo estoy opuesto a este gobierno por razones de valores y principios desde el vamos. Y la primera movilización de la sociedad venezolana contra el proyecto totalitario me tuvo a mí en primera fila, que fue aquella lucha por nuestros niños con la consigna "con mis hijos no te metas", a propósito del tema educativo, a propósito del decreto 1011 y de la nueva ley de educación. Desde entonces hasta hoy hemos estado firmemente opuestos a este régimen, pero han pasado 20 años, y entonces tenemos que decir, ajá, el gobierno es un desastre, tal y como lo habíamos previsto y pronosticado. Pero la oposición no ha hecho exactamente lo que tenía que hacer para ahorrarnos toda una generación de angustia y de dolor. Señores, la dictadura más larga que haya vivido Venezuela fue la dictadura de Gómez. 27 años estuvo el Bagre en el poder. Y estos tipos ya llevan 21. ¿Qué te puedo decir? Entonces, ciertamente, el gobierno ha sido una catástrofe. Convirtieron la economía con más recursos de América Latina en el país más pobre del hemisferio. ¿Ustedes no se dan cuenta? Ya empezaron a salir otra vez los carritos de helados, gracias a Dios. Pero los heladeros son venezolanos. Antes los heladeros en Caracas eran haitianos. Los heladeros haitianos se regresaron a su país porque Haití está mucho mejor que Venezuela hoy. Y eso es un logro de la supuesta revolución. ¿Ves? Entonces sí, estamos de acuerdo. El régimen ha sido un desastre, pero la oposición no ha sido capaz de construir una alternativa viable y sostenible. No porque no hayamos logrado triunfos. Hemos logrado triunfos importantes y de inmediato los hemos desperdiciado. Entonces, ¿cómo vamos a conmemorar nosotros el Día Internacional de la Democracia? No desde la nostalgia, no desde la resignación. Tenemos que reinventarnos como pueblo que lucha, como demócratas que aspiran no solamente a ser oposición, sino que quieren cambiar de verdad la manera como se vive en este país y cambiarla para bien, y cambiarla para todos. El futuro ya no es lo que era antes, y el cambio no va a ser lo que nos imaginamos en el año 2002, ni en el año 2006, ni siquiera lo que nos imaginamos en el año 2015. No vale. No, el cambio en las coordenadas del mundo pospandemia, es decir, en un mundo en recesión. ¿Ustedes recuerdan a los expertos de la oposición, nuestros queridos amigos que trabajaron tan arduamente en el Plan País? Decían, para encender la máquina productiva venezolana hace falta dinero fresco. 60,000 millones de dólares mínimo hacen falta aquí para arrancar. Bueno, chico, pero te informo lo siguiente. El mundo pospandemia es un mundo completamente distinto al que nos imaginamos hace apenas año y medio. En el mundo pospandemia, todo el planeta va a estar en recesión y cada país va a estar preocupado fundamentalmente de cómo se reconstruye a sí mismo. Así que los venezolanos no vamos a tener ni la oportunidad de la migración como válvula de escape, porque nadie va a salir a ningún otro país donde apenas hay empleo para sus nacionales, ni vamos a poder estar esperando el auxilio ni de los militares, ¿no?, de la invasión extraterrestre, que ya nos dijeron que era mentira, que eso es puro realismo mágico, ¿no? Lo dijo Elliot Abrams, ni del dinero fresco que va a llegar así mágicamente. Tenemos los venezolanos que asumir nuestro compromiso de reconstrucción del país. Ese propósito puede y debe ser quizás la idea central que presida hoy, 15 de septiembre, la conciencia de los venezolanos para conmemorar el Día Internacional de la Democracia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza
La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos ahora con una invitada muy especial. Es la amiga Débora Van Berkel. Débora Van Berkel es la presidenta de Sinergia. Sinergia es la red de organizaciones de desarrollo social, de organizaciones de la sociedad civil más grande del país, más grande de Venezuela. Sinergia pertenece o está incorporada, sería mejor decir, a una dinámica relacional de la sociedad civil venezolana que hemos llamado diálogo social. Y ese conjunto de organizaciones vinculadas en esa trama, en ese tejido que es el diálogo social, han organizado para hoy, Día Internacional de la Democracia, un evento muy particular. Débora, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos detalles de ese evento, en qué consiste y qué propósitos persigue. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, hoy celebramos, mejor dicho, conmemoramos el Día Internacional de la Democracia. Y para nosotros es un momento oportuno para ponernos en una dinámica de reflexión y de encuentro con distintos actores en esa trama, como tú llamas, de encuentro, de diálogo social, para poder tener un momento de reflexión, de encuentro, de discusión sobre la situación de Venezuela y cómo logramos nosotros construir una democracia sostenible realmente. Cómo logramos incorporar a los actores internacionales en una reflexión conjunta, en la búsqueda de una cooperación activa, pero desde la perspectiva propia, autónoma, de nosotros los venezolanos, desde la construcción de una solución a nuestra crisis, desde nuestras propias perspectivas, donde hagamos propuestas y encontremos rutas conjuntas para una vía de solución a la situación que vivimos. Para nosotros es importante, de hecho, compartir con todos los venezolanos de esta iniciativa,
convencidos que es la hora de la sociedad civil, de una sociedad civil que no está siendo seguidora, digamos, llevada por la visión de otros o simplemente aplaudir sin reflexión y sin visión propia lo que es su perspectiva ciudadana. La idea es justamente que nosotros podamos tener ese encuentro respetando la diversidad y poniendo en el centro del debate la situación que vive la gente en Venezuela, el sufrimiento de la gente, que ninguna de las salidas políticas puede estar por encima de esa realidad, ni puede dejar de lado la propia decisión de los ciudadanos y de los venezolanos y venezolanas en este momento. Entonces, bueno, la idea es generar ese espacio de encuentro, entendiendo que la democracia no es un poroto que compramos o que nos ponemos, un traje que nos ponemos el día que nos conviene para ser demócratas. Eso es una tarea de todos los días y bueno, te lo digo, Chuo, desde el año 78 que descubrí el activismo social como una vía para construir capacidades de una mejor sociedad, bueno, desde ese momento estamos trabajando por una democracia en Venezuela y hemos pasado por muchas dinámicas distintas, por distintos gobiernos y nunca habíamos vivido una realidad como la que estamos enfrentando hoy. Bueno, entonces ahora esas capacidades que hemos construido las tenemos que poner a la orden de esa construcción del cambio, pero un cambio que no nos va a regalar nadie, sino que lo tenemos que sudar todos los días entre nosotros mismos. Estamos conversando con Débora Van Berkel. Débora Van Berkel es activista social, es luchadora social. Durante muchísimo tiempo estuvo Débora Van Berkel siendo una de las figuras claves del Centro del Servicio de la Acción Popular, CESAP, que, como todos sabemos, es una de las organizaciones de desarrollo social con más profundas raíces en lo popular en nuestro país, en Venezuela. CESAP tiene vínculos con los agricultores, con los pescadores, con los colectivos de mujeres. Es realmente una organización, repito, con profundas raíces en lo social, y Débora Van Berkel estuvo allí dando la cara y construyendo país. En la actualidad, repito, es presidenta de Sinergia, que es la red más grande de organizaciones no gubernamentales de Venezuela. Débora, hay dos aspectos en los que me gustaría mucho que hicieras hincapié. El primero tiene que ver con el tema de la autonomía. Al principio, el primer segmento del programa se lo dedicamos a la larguísima noche que aún no ha terminado en Maracaibo, la noche de lucha en Maracaibo, de protesta en Maracaibo por el tema eléctrico. Fueron 4 tandas de apagones, el último de 12 horas de duración, que prácticamente, enervó la población e hizo que desde 8 focos distintos las protestas inundaran toda la capital zuliana. Y recordábamos acá en el programa cómo, por supuesto, este régimen ha destruido el servicio eléctrico en Maracaibo, que era uno de los de más alta calidad en América Latina. Eso es absolutamente verdad. Eso es, una verdad física, objetiva. Pero también es cierto que hace más de medio año la sociedad civil venezolana le planteó a la Asamblea Nacional un proyecto para rescatar, para auxiliar a los maracuchos y a los tachirenses y a los neoespartanos y a los merideños de la crisis eléctrica, y ese proyecto rebotó y fue engavetado. Entonces, viendo esta situación, ¿cómo es el tema de la autonomía de los sectores sociales, de los movimientos sociales frente a una crisis como la que hoy tenemos? Bueno, muy bien las referencias que hace, Chugo. Nosotros tuvimos un trabajo intenso construyendo esas propuestas para que los actores pudieran tener un espacio de encuentro y pusieran de lado sus... Débora, perdona, pero te escuchamos ahora con mucha dificultad. Te escuchamos con bastante claridad antes, pero ahora te escuchamos con mucha dificultad. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ajá, ahora sí, perfecto. ¿Me escucha? Ahora sí.
Bueno, Chubo, te decía que esa experiencia que tú relatas del acuerdo eléctrico fue algo con lo cual trabajamos muy intensamente, procurando que los actores políticos pusieran un momento de lado sus intereses propios, su pelea por el poder, y volcaran su mirada hacia el sufrimiento de la gente y entendieran que podían haber momentos donde se sentaran en función de mejorar la situación de vida de todos los venezolanos. Lamentablemente, a pesar de que avanzamos mucho en este camino, pues al final no se logró, pero nos dejó aprendizaje, nos enseñó cómo poder seguir planteándonos esa ruta de exigencia, y eso nos hace reforzar nuestra posición desde hace muchos años de que la sociedad civil tiene que ser autónoma. La sociedad civil o las organizaciones diversas que forman parte de lo que llamamos sociedad civil no tienen por qué seguir de manera ciega o ser los cheerleaders de una posición política de un lado o de otro. Tenemos que tener puentes de diálogo, encuentro, de posibilidad de construir salidas a la crisis, pero cada uno desde su rol y desde su posición propia. Y en eso trabajamos con mucha intensidad. Significa construir una capacidad de trabajo con la gente desde una perspectiva propia. Es una tarea permanente de diagnóstico, de registro, de documentación, de exigencia, de pelear por los derechos humanos. En Sinergia acabamos de presentar un informe que llamamos La Tormenta Perfecta, que nos dice que el desarrollo, entendido como esa gran agenda global 2030 para el desarrollo sostenible, en Venezuela en este momento está negado, pero no nos conformamos con eso. Tenemos que trabajar para reconstruir esa capacidad de volver a tener el desarrollo como una alternativa posible para todos los venezolanos, y eso solo es posible con democracia. Débora, te voy a pedir un favor. Necesitamos ir a la siguiente pausa comercial, pero quisiéramos pedirte que te mantengas en línea porque al retorno quisiéramos que nos hablaras del tema internacional. El evento que está pautado para hoy es un evento de voces de la sociedad civil con la comunidad internacional, y allí tenemos materia importante que evaluar, porque una cosa es tener la solidaridad de la comunidad internacional y otra cosa es tener a algunos países diciéndonos a qué dirigente debemos seguir, ¿no? Qué conducta debemos tener, si debemos votar o no votar. Es decir, una cosa es tener aliados y otra cosa es tener jefes o dueños. Entonces, sobre ese tema, quisiera que nos aclararas cuál es la posición que va a ser debatida en este evento de ahora más tarde. Entonces te ruego que por favor permanezcas en línea. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con Débora Van Berkel del evento Voces por la Democracia, que va a tener lugar hoy entre sectores de la sociedad civil venezolana e importantes sectores de la comunidad internacional. Vamos al corte, ya regresamos. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Estamos conversando con Débora Van Berkel, presidenta de Sinergia, la más amplia red de organizaciones no gubernamentales de Venezuela, e integrante de esta dinámica relacional llamada Diálogo Social, que para hoy, por cierto, ha
convocado a un evento que se llama Voces por la Democracia, encuentro de la sociedad civil venezolana, de voces de la sociedad civil venezolana con sectores de la comunidad internacional, y le preguntaba a Débora cuál es la relación deseable de los venezolanos en búsqueda de democracia y libertad con esa comunidad internacional que nos ha prestado un apoyo muy importante en los últimos años, que antes nos ignoró, por cierto, de manera también consistente durante década y media, y que hoy estamos todos, ellos desde el ámbito internacional, nosotros desde el país, procurando por un cambio sostenible en nuestro país, en Venezuela. Te escuchamos, Débora. Gracias, Chugo. Bueno, la relación con la comunidad internacional desde las organizaciones de la sociedad civil de la manera autónoma no empezó ayer, ni empieza hoy con este evento que vamos a realizar dentro de un rato. Nosotros tenemos una larga trayectoria de encuentro y discusión y de explicar a la comunidad internacional en distintas instancias qué era lo que estaba pasando en Venezuela, y como tú dices, muchas veces volteaban la cara o pensaban que era una exageración de esas personas que se dedican a desacreditar a los gobiernos por razones de sus actividades de trabajo o sus intereses propios. Pues nos costó mucho levantar una relación con organizaciones de manera respetuosa y que pudieran entender desde nuestra propia voz qué era lo que estaba sufriendo el pueblo venezolano, cómo se estaban limitando los derechos humanos en este país, cómo se violaban día a día, cómo aquí la gente tenía que luchar día a día para poder hacer posible la vida propia, pues, de su familia, de su comunidad. Y eso tardó muchísimo en entenderse, hasta que por fin la realidad misma les dio en la cara y tuvieron que pensar que aquí realmente estaba pasando algo distinto a lo que se imaginaba, y que los intereses que tenían cada uno de los países o de los sectores ligados a alguna ideología, pues tuvieron que poner a un lado muchas veces esas visiones tomadas anteriormente para entender lo que nos estaba pasando. Pues llegamos a un punto donde la mirada cambió, pero después entró en una pugna de unas agendas políticas o de poderes de la geopolítica que, bueno, ponen sus intereses en el escenario venezolano. Y eso nos implica un esfuerzo mayor ahora, porque nosotros tenemos que seguir planteando un diagnóstico y una exigencia de respuesta a la realidad venezolana desde nuestra propia perspectiva, en diálogo, en respeto, intercambio con la comunidad internacional, pero como tú bien dices, no nos vamos a quedar tranquilos esperando que otros desde afuera nos digan cómo va a ser el proceso de cambio en Venezuela. Ni tampoco aceptamos que la posición de nosotros los venezolanos sea esperar que alguno de esos actores venga y desplace las personas en el poder en este momento, porque así nos hacen un trabajo que, bueno, no hemos logrado nosotros, y entonces de ahí en adelante es que vamos a tener una democracia. Eso no es así. Entonces creo que ese trabajo, que ha costado muchísimo, ahora nos implica un desafío mayor, porque no es solo demostrar lo que está pasando, sino es construir el cambio, la vía, la ruta para que eso sea distinto, pero desde el ejercicio de la democracia. No que vamos a tener democracia o vamos a ser demócratas después que cese la usurpación, por ejemplo, sino que eso pasa por un proceso de trabajo y de esfuerzo entre todos desde ahora, construyendo esa capacidad propia. Y ahí los ciudadanos tenemos muchas herramientas y muchas posibilidades de trabajar juntos, Chugo. Y una herramienta para eso es defender nuestro voto. No estoy diciendo que vaya o no vaya a votar, porque eso lo tiene que decidir cada venezolano. Su voto es su poder. Ahora, lo que tenemos que construir, cuáles son los mecanismos para que el voto sea un instrumento y una palanca de lucha para que el cambio sea posible, por ejemplo. Entonces, nuestro trabajo es demostrar a la comunidad internacional que aquí no hay mirones de palo, que aquí hay gente dispuesta a trabajar por cambiar la situación del país, y hay algunos actores internacionales que lo han entendido muy bien y que nos acompañan en este evento de hoy,
como el programa para Venezuela de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y también el Instituto para las Transiciones Integrales, que son organizaciones que están apoyando, impulsando también el foro de hoy para convocar a esta diversa comunidad internacional a un primer encuentro. Débora, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 15 de septiembre, hoy, Día Internacional de la Democracia. Muchísimas gracias y nos encontramos dentro de un rato en el evento. Buenos días. Con gusto, Chugo. Débora Van Berkel, presidenta de Sinergia, integrante de esta dinámica relacional llamada Diálogo Social, convocando a este evento que les detallo. Van a participar el Foro Interreligioso Social de Venezuela, una organización o una plataforma en la que están todas las iglesias en nuestro país, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el culto judío, entre otros. Va a estar presente Ricardo Cusano, el presidente de Fede Cámaras, va a estar presente Rubén González, este legendario líder sindical recién liberado de la cárcel, Kete Estefani de FAPU, va a estar Jaime Lorenzo de Médicos Unidos por Venezuela, va a estar Mariela Ramírez de Diálogo Social, van a estar Marigen Jiménez, Claudia Níquez, Luis Francisco Cabezas, Tamara Herrera, Beatriz Borges y un servidor. Todo este evento lo va a moderar Débora Van Berkel, que nos estuvo hablando hasta hace poco. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, entonces César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.